Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el tercer grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando comparto lo que tengo. El día de hoy vamos a trabajar el tema la resistencia indígena. Para eso tenemos que recordar lo que hemos venido conversando. A ver, recuerda. Hemos mencionado que el Inca Atahualpa ya ha sido capturado. Y luego de su captura, los españoles tratan de imponer su fuerza acá en el Tahuantinsuyo. Por ejemplo, nombrando a nuevos incas, como Tupac Hualpa o Toparpa, y luego Manco Inca. Es con este Manco Inca que los españoles llegan a saquear el Cusco. Por esa razón, Manco Inca rompe todo tipo de alianza, todo tipo de relación que ha tenido con Francisco Pizarro y se refugia con otros indígenas en la zona de Vilcabamba, en el Cusco, desde donde empezará una resistencia militar. Se enfrentará a los españoles en muchas ocasiones y ya veremos qué consecuencias tendrá eso. Entonces, cuando hablamos de la resistencia indígena, estamos haciendo mención de los famosos incas de Vilcabamba. Empecemos por el que tú ya conoces, Manco Inca. Luego de su fracaso en la rebelión militar del año 1536, Manco Inca se retira a la parte de ceja de selva del Cusco y allí establece un nuevo estado inca en la ciudad de Vilcabamba. Entonces, como se refugia en Vilcabamba, desde ahí organiza un conjunto de ataques contra los españoles. Es por eso que a ellos se les conoce como los incas de Vilcabamba. Este Manco Inca va a aprender costumbres españolas. ¿Cómo así? Y es que cuando Manco Inca se encuentra refugiado en el Cusco, los españoles, en Lima por ejemplo, empiezan a pelearse entre ellos, a lo que se conoce como las famosas guerras civiles entre españoles. Entonces, un grupo liderado por Francisco Pizarro y otro grupo liderado por Diego de Almagro están en pleito, están en batalla. El grupo que está siendo derrotado, que es el de Almagro, huye y es encontrado por Manco Inca. Manco Inca los recibe con la intención de que los españoles, en agradecimiento porque les ha salvado la vida, le enseñen algunas estrategias militares de los españoles que eran muy superiores a las de los incas. Lamentablemente, estos españoles van a traicionar la confianza de Manco Inca y terminarán pues asesinándolo. ¿Por qué? Porque de esa manera regresan con los españoles dando la noticia de que han dado muerte al líder de la rebelión, que es Manco Inca, y de esa manera les puedan perdonar y regresar al bando español. Ahora seguimos con Sayri Tupac. Él es hijo de Manco Inca. Fue declarado heredero legítimo del primer Inca de Vilcabamba. Va a permanecer en esta zona, en este refugio, y va a continuar la lucha contra los españoles, hasta que acepta una entrevista con el virrey Hurtado de Mendoza. Para comprender esto, tenemos que tener en cuenta lo que está pasando en Lima y en España, porque desde España se ha dado una nueva ley y se ha creado un virreinato. Como ha muerto Francisco Pizarro, también ha muerto Diego de Almagro, ya no hay gobernadores, y desde España han mandado a una persona que gobierne toda esta zona, a la cual se le llama virrey. En este caso el virrey es Hurtado de Mendoza. En esta conversación, Sayri Tupac acepta rendirse y la sumisión a cambio de una encomienda, es decir, un poco de tierras y un poco de indígenas para que Sayri Tupac viva tranquilo sin tener que rebelarse y sin volver a atacar a los españoles. Es por eso que Sayri Tupac, muy incómodo, se quejaría y reclamaría, pero al final terminaría aceptando. Este inca va a fallecer en el año 1560 y luego de su muerte se reiniciaría
el proceso de resistencia porque otra persona va a asumir el mando. Esta persona es Titu Cusi Yupanqui, otro de los hijos de Manco Inca. Él va a tomar una posición bastante aguerrida contra los españoles. Al parecer, Sayri Tupac había sido asesinado. Entonces, luego de la muerte de su hermano, empieza una sublevación y justo coincide con uno de los movimientos ideológicos llamados Takiyonkoi, que ya lo vamos a mencionar. Este inca tiene una entrevista con el nuevo virrey del Perú, que es Lope García de Castro. También se llega a un tipo de conciliación en la cual se promete no atacar a los españoles. Lamentablemente, las misiones españolas en la selva y sierra estaban siendo perjudiciales, porque en la zona de Vilcabamba, donde se encontraba refugiado Titu Cusi Yupanqui, van a ir los religiosos españoles. Y al poco tiempo muchas personas van a enfermar, porque los españoles tienen enfermedades que los indígenas no tienen. Por lo tanto, basta que un sacerdote tosa y todos los indígenas que están en una iglesia van a contagiarse y muchos van a morir. Es por eso que se cree que Titu Cusi Yupanqui también cae enfermo. Otros dicen que fue contagiado de malaria y por lo tanto va a fallecer. Los indígenas, en respuesta al fallecimiento de Titu Cusi Yupanqui, van a volverse más agresivos y van a enfrentar a los misioneros religiosos españoles. Incluso los van a llegar a torturar. Es por eso que los españoles desisten y frenan un poco su avance en la selva. Ya no van más a la selva porque son un poco temerosos de la actitud que vayan a tener los indígenas. Y llegamos al último inca de Vilcabamba, reconocido luego de la muerte de Titu Cusi Yupanqui, es Tupac Amaru, o en español, la serpiente de fuego. En aquella época ya gobernaba el Perú otro virrey, y ese virrey era Francisco de Toledo. Francisco de Toledo tenía una posición diferente a los antiguos virreyes. Mientras que los anteriores virreyes decían hay que negociar para llegar a un acuerdo, Francisco de Toledo estaba convencido, él estaba seguro de que lo mejor era exterminar por completo a estos incas rebeldes conocidos como los incas de Vilcabamba. Tupac Amaru va a ser capturado por los capitales españoles, por soldados españoles, luego de que fuera traicionado por un cacique, y finalmente por órdenes del virrey Francisco de Toledo será decapitado y su cabeza fue enterrada en un lugar diferente al de su cuerpo. A raíz de esto surge el famoso mito del Incarri. Este mito, que podría traducirse como el mito del Inca Rey, quiere decir que en algún tiempo, decían los indígenas, el cuerpo se volverá a juntar con la cabeza y el Inca resucitará y volverá a combatir por nosotros, nos defenderá, enfrentará a los españoles y los derrotará, y volverá a gobernar y se reinstaurará un nuevo Tahuantinsuyo. Ese es el mito del Incarri. Al mismo tiempo que se estaban dando las rebeliones militares de Manco Inca y los demás incas de Vilcabamba, surge este movimiento religioso llamado Takiyonkoi, o también se puede definir como la enfermedad del canto o el canto enfermo, y se relaciona a algunos ritos sagrados que realizaban los indígenas. Tomaban bebidas alucinógenas, brebajes elaborados por ejemplo con el líquido del San Pedro, que los hacía alucinar y delirar, cantar de una manera diferente y también bailar de una manera complicada. Lo que ellos buscaban era eliminar toda la religión española y reinstaurar la religión del Tahuantinsuyo, el culto a los apus, al sol, a la luna, al agua, a la tierra, etcétera, porque los españoles estaban siendo muy agresivos
con la implementación del cristianismo en el Tahuantinsuyo. Estos sacerdotes que participaban del Takion-Khoi hacían movimientos con sus cuerpos bastante exagerados, y hoy en día, en honor y alusión a ellos, surge la danza de los danzantes de tijera. Es un patrimonio de la humanidad declarado ya por la UNESCO y ha surgido pues a raíz de este movimiento llamado el Takion-Khoi. Vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: ¿quién es considerado el primer Inca de Vilcabamba? ¿Manco Inca, Sayri Tupac o Tupac Amaru? Recuerda que es el hijo de Huayna Cápac, él es Manco Inca. La pregunta número 2 nos dice: ¿a qué personaje se le atribuye la frase "me dan ahora las hilachas y los flecos, cuando antes fui dueño de todo el mantel"? Hay que comprender que el mantel era todo el Tahuantinsuyo, y las hilachas y los flecos se refiere a una partecita del mantel, ¿cierto? Entonces es una parte pequeña del Tahuantinsuyo, una encomienda. Ese inca es Sayri Tupac, quien luego de las negociaciones con el virrey, a cambio de rendirse, recibe solo un pedazo de tierra. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.